Hola, hijitos. Me da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes la palabra de Dios, continuando con el estudio de la serie Las promesas de Dios. Y hoy trataré de explicar cómo entender la libertad en Cristo. Para tratar de entender lo que es la libertad en Cristo, vamos a estudiar varios versículos de la Biblia. Empezamos con Juan 8, versículos 31 y 32. Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como sabemos, Cristo es la verdad, su palabra es verdadera. Entonces, cuando, como aquí nos dice en el versículo, seguimos y cumplimos sus enseñanzas, entonces cumplimos la voluntad de Dios. Es decir, hacemos lo que es bueno ante los ojos de Dios y cumplimos con su ley y sus mandamientos. Lo contrario a no cumplir con su ley, la ley de Dios, es el pecado. Pecado es no cumplir con la ley de Dios, como lo vemos en 1 Juan 3:4. Alguien que practica el pecado continuamente corre el peligro de volverse un esclavo o un prisionero del pecado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, como aquí podemos ver en esta imagen, que va a estar encerrado en una cárcel o en una prisión. Pero sí quiere decir que puede llegar a perder el control de sus acciones y sufrir consecuencias, ya sea en su persona o dañando a otros. Es decir, caer en pecado, no cumplir la ley de Dios y sus mandamientos. Por ejemplo, cuando alguien se enoja muy fuertemente, que eso es la ira, un enojo muy fuerte, normalmente pierde el control y lo puede llegar a causar que dañe a alguien, que golpee a alguien, que le cause un daño que puede ser grave. Otro ejemplo de un pecado y su consecuencia es como cuando alguien consume sustancias dañinas para el cuerpo o para la mente. Como sabemos, nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando lo dañamos, cuando le causamos un daño consumiendo estas sustancias, pues pecamos. Y una consecuencia que podemos tener es que caemos en lo que se le llama una adicción, es decir, que nos volvemos dependientes de estar consumiendo estas sustancias. Y nos puede llegar a causar, aparte del daño en nuestro cuerpo, pues nos quita la paz, nos causa tristeza, depresión, nos aislamos y también dañamos a otras personas, como pueden ser nuestros padres o los seres queridos que nos quieren y nos ven que estamos sufriendo. Otro ejemplo del pecado y sus consecuencias o los daños que podemos causar es cuando murmuramos, hablamos mal de alguien o le causamos, como se llama ahora, bullying. Esto es, al agredir a esa persona, la hacemos sentir mal y pues estamos pecando porque no cumplimos con la ley de Dios que nos dice que nos amemos unos a otros. Ahora bien, la palabra nos dice que todos pecamos y que difícilmente en nuestras fuerzas, es decir, por nosotros mismos, podemos cumplir todas las leyes y mandamientos de Dios. Pero la buena noticia es que a través de Cristo, es decir, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador,
Él nos libera del pecado. Pero también la Biblia nos advierte, como podemos leer aquí en Gálatas 5:13, que no porque Dios nos perdonó nuestros pecados cuando lo recibimos como nuestro Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, eso nos da libertad para pecar, sino al contrario, debemos buscar cumplir con su palabra y usar esta libertad, como dijimos hace rato, para servirnos unos a otros en amor. La Biblia también nos dice, nos advierte, que los pecados como los que vimos ahorita y otros como los que se mencionan aquí en Efesios 1, versículos 6 al 7, la envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, nos dice que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No heredar el reino de Dios quiere decir que no entraremos al reino de Dios cuando Cristo regrese para establecer el reino de Dios, y es decir, para tener vida eterna. Entonces el peligro que corre una persona que continúa haciendo el pecado y no se arrepiente y no recibe a Cristo como un Salvador es que puede llegar a perder la oportunidad de tener vida eterna y entrar al reino de Dios. Ahora sabemos, hijitos, que Cristo, por el gran amor que nos tiene y por la obediencia y el amor que le tiene a Dios Padre, dio su vida por nosotros en la cruz. Él cumplió el plan divino de Dios de morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y para que todo aquel que en Él crea y lo acepte como su Señor y Salvador sea libre del pecado y pueda vivir una vida plena estando aquí en la tierra, y cuando nos toque partir y ser llamados a juicio, sabemos que Cristo será quien interceda o nos defienda ante el Padre para que perdone nuestros pecados por su preciosa sangre que derramó y podamos ser aceptados en el reino de Dios y tener vida eterna. Como lo dice el versículo que todos conocemos, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, hijitos, ya sabemos ahora por qué o cómo es que tenemos libertad en Cristo. Espero verlos pronto. Les doy un fuerte abrazo. Hasta luego.